los expertos recomiendan que el trasplante alogénico en mieloma múltiple se puede considerar cuando estamos frente a un caso de un paciente joven que tenga un buen estado funcional y que tenga características de alto riesgo, ya sean citogenéticas, por perfiles de expresión génica o por tener DHL elevada o leucemia de células plasmáticas. Y casi siempre esto en el contexto de ensayos clínicos. Las guías de NCCN y de ESMO, las de NCCN lo mencionan como un tratamiento que se puede administrar tanto cuando se tiene una respuesta al tratamiento primario, cuando la enfermedad es progresiva o cuando la enfermedad ha recaído después de un autotrasplante. Y las guías de ESMO lo consideran principalmente en pacientes en los que se ha presentado una recaída después de un autotrasplante y generalmente, pues, como ya mencionamos, dentro de un ensayo clínico. En cuanto al caso número 2, resumen, es un paciente igualmente joven, con un mieloma múltiple de cadenas ligeras kappa, con un ISS de 1 y con un riesgo citogenético estándar, que se trató con el esquema BTD, alcanzando una respuesta parcial, y se profundizó esa respuesta al momento de cambiar el tratamiento con BRD por 4 ciclos, en donde alcanzó una respuesta completa. Con respecto a esto, bueno, pues el esquema BTD habíamos mencionado ya algo de alcanzar respuestas completas, esto siempre en pacientes considerándolos candidatos a trasplante, alcanzan respuestas completas después de 3 ciclos, en este caso fue respuesta parcial, y el esquema BRD quizá tenga mayor efectividad en primera línea, con respuestas completas que van alrededor de 29% y con supervivencias libres de progresión a 18 meses de 75% y supervivencia global de 97%. En este caso, pues se alcanzó una respuesta completa estricta y se sometió el paciente a un autotrasplante. Sin embargo, los datos presentados pues, nos dicen que hay una recaída después del autotrasplante, 68 meses después de realizar este. Entonces, pues para esto convendría revisar los criterios de recaída, los cuales pues son la recurrencia de la enfermedad que se presenta después de una respuesta objetiva. Y esta recurrencia de enfermedad se documenta normalmente por un incremento de más del 25% de la proteína monoclonal en suero o en orina, más del 25% de la diferencia de las cadenas ligeras libres, tanto, o sea, la resta entre la involucrada y la no involucrada, un incremento más del 10% de las células plasmáticas en la médula ósea y el desarrollo de nuevos plasmocitomas o hipercalcemia. Sin embargo, hay una categoría en las últimas criterios de respuesta en donde se considera que una recaída después de una respuesta completa debería de ser aquel que siga alguno de estos criterios y donde este paciente podría ser catalogado dado que tiene el desarrollo de más de 5% de células plasmáticas a nivel de médula ósea. El presentar una recaída no propiamente significa que se requiera un tratamiento, sino que también hay criterios para tratar las recaídas y en este sentido las recaídas pues, se tratan cuando presentan datos clínicos, ya sea un incremento más del 50% del tamaño de plasmocitomas, el presentar datos clínicos de CRAP o hiperviscosidad que requiera tratamiento, así como una recaída que sea bioquímica significativa, que se va a definir como el incremento en 2 medidas separadas por 2 meses del componente monoclonal, o sea, que se duplique el componente monoclonal, o bien el incremento absoluto de la proteína M, más de 10 gramos por litro, incremento de la proteína M en orina, más de 500 miligramos en 24 horas, o el incremento de las cadenas ligeras, de la cadena involucrada, más de 20 miligramos por decilitro con una relación anormal. Y entonces una vez que se documenta la recaída, pues viene la decisión de qué tratamiento debemos darle a este paciente, en el cual pues bueno hay que considerar varios factores relacionados al paciente, relacionados a la enfermedad y relacionados al tratamiento. Dentro de los datos que debemos considerar del paciente es la edad, si este paciente ya fue sometido antes a un trasplante autólogo o no, si tiene datos de neuropatía o nefropatía que pudieran limitar por las toxicidades de los medicamentos,
Si la enfermedad tiene buen pronóstico, se podría repetir quizá el esquema anterior, si es que este le ha dado buenos resultados. Si la enfermedad es sintomática o rápidamente progresiva, o si tiene citogenética de alto riesgo, que podría favorecer algunos tipos de medicamento específicos. Y en cuanto al tratamiento, pues ver si se tuvo respuestas significativas y qué supervivencia se tuvieron con los esquemas previos, qué tipo de respuesta se alcanzó con el tratamiento previo y que si los esquemas comunes ya han sido utilizados, pues cambiar a otro tipo de esquemas. De manera que la ESMO agrupa en tres o simplifica en tres grupos a los pacientes que ya han recibido un tratamiento basado en inmunomoduladores, pues ofrecerles tratamientos sobre todo basados en inhibidores de proteasoma. Los pacientes que han recaído después del tratamiento con bortezomib, ofrecer tratamientos basados en lenalidomida, ya sea en doblete o en triplete, y los pacientes con segundas recaídas o subsecuentes, ofrecer esquemas basados en pomalidomida y dexametasona, es lo que se recomienda. Daratumumab, ya sea sencillo o en combinación, o entrar a un ensayo clínico. Los tratamientos recomendados pues son estos, todos están en las guías de tratamiento, y pues cualquiera de estos podría ser susceptible de ser el esquema a utilizar en este caso. Gracias, doctor. A continuación, la doctora Aline Guillermina Ramírez Alvarado nos presentará el proyecto de mieloma múltiple. Como ustedes saben, de las prioridades de esta mesa directiva encabezada por la doctora Adolfina Vergés es el fomentar la unión de los hematólogos ante todo, y qué mejor que con un proyecto en común. La doctora Aline es hematóloga de adultos, egresada de Centro Médico La Raza, ha trabajado fundamentalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente es la responsable de la clínica de mielomas y su área de expertise es básicamente las neoplasias hematológicas. Por favor, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a AME por darnos la oportunidad de exponer este proyecto, que es la formación de un grupo cooperativo de mieloma múltiple en México. Sabemos que hay muchísimos grupos trabajando a la par. El grupo de trabajo que tiene el doctor Ramiro Espinosa en el INCAN y el grupo de gamapatías malignas, y nosotros estamos dispuestos a sumar para que podamos establecer un grupo cooperativo, que es un grupo de trabajo. Los participantes hasta el momento son la doctora Débora, que está en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas como coordinador de la clínica de mieloma, el doctor Ramiro Espinosa, que está en el Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Silvia Rivas como jefe de servicio del mismo hospital, el doctor Pedro Zárate de Pemex, el doctor Gregorio Ignacio, que junto con el doctor Castellanos están en el Hospital MacGregor, Hospital General Regional número 1 del IMSS, el doctor Jesús Poblano, que está, muchísimas gracias, en Puebla, el doctor Luis Silva Michel y la doctora Solinas, muchas gracias, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Centro Médico Nacional Siglo XXI, y nosotros, el doctor Jorge Vela, mi jefe, y yo, que estamos en el Centro Médico Nacional La Raza. Los objetivos de este grupo, los objetivos primarios, pues es establecer y formar un grupo de trabajo de mieloma. Como lo vimos ahorita en los casos clínicos, los que nos dedicamos a trabajar con pacientes primariamente de mieloma múltiple, sabemos cuál es la gran disparidad que existe en el tratamiento, ¿no? La carencia que tenemos de ciertos terapias de primera línea o terapias nuevas para los que tenemos que trabajar en una institución donde no tenemos acceso a estos fármacos. Cuando trabajas en medio privado puedes compararlos, y tampoco tenemos una base de datos suficiente para saber cómo está
cómo está nuestra población. El doctor Ramiro Espinosa y otros médicos hematólogos han trabajado muy arduamente para tener el registro de pacientes, pero lo que nosotros queremos en este momento es saber cómo van a estar nuestros nuevos pacientes de mieloma y saber cómo verdaderamente están presentándose. Yo he platicado con muchos de mis compañeros y a la mayoría le parece, o en sus bases de datos, parece ser que la mediana de edad de presentación es menor, que la presentación es más agresiva, que el curso parece peor, pero no sabemos de verdad si nuestra población tiene un verdadero comportamiento más agresivo o hay factores como que no acceden a las terapias adecuadas de primera línea. Entonces, formar una base de datos prospectiva para el análisis de nuestra población, ese es uno de los objetivos primarios. Los objetivos secundarios, pues, es tener una plataforma web donde cualquier hematólogo que esté integrado al AME pueda acceder a registrar a sus pacientes y además a tener resultados de laboratorio que quizá no disponga. Capturar estos datos para poder evaluar las respuestas nos va a llevar a poder generar datos y conclusiones nacionales, es decir, poder generar información local para poder construir nuestro propio conocimiento y que eso nos lleve a nuevos ensayos clínicos. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes de mieloma múltiple que seguramente superan por mucho a muchos países con una población menor. Entonces, creo que la comunicación, sentarnos, charlarlos, nosotros estamos dispuestos a aceptar muchísimas sugerencias, a modificar algunas cosas tal vez dentro del grupo, a las sugerencias nuevas con el fin de construir. Creo que estamos en una oportunidad muy adecuada, además favorecida en AME, favorecida por muchas circunstancias que están sucediendo alrededor para poder construir un grupo cooperativo. Y lo que vamos a hacer es contar con laboratorios para una completa evaluación de la respuesta. El beneficio que van a tener pues va a ser acceso a resultados de laboratorio que quizá en algunos hospitales o algunos médicos no tengan, en algunas instituciones, o algún paciente de aseguradora que tenga limitado el seguro, pues va a poder acceder a resultados